4 minutos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Puntos de Vista. Muchísimo que hablar después de lo que fue un super miércoles, decimos entre comillas, en realidad pasaron cosas bastante desagradables que no tienen nada que ver con la política en serio, con la que necesitamos para sacar adelante este país o por lo menos para tratar de estar mejor. Fue un día de chisme, de contestaciones, de acusaciones y también de movidas judiciales, así que vamos a hablar de eso en esta jornada. Y también hoy mucha atención porque vamos a meter el tema de educación de vuelta. Vamos a hablar de educación, vamos a tener una mirada desde afuera quizás podríamos decir, porque la persona que llega hasta aquí es una persona que viene del extranjero, pero la mirada me parece que sirve para todos los países de la región, también para el nuestro. Así que atentos a eso, que en un ratito abordamos tema educativo en Puntos de Vista. Pero volvemos a nuestra realidad también para referirnos a este caso. Acusación muy grave contra una persona que ya tuvo algunos inconvenientes judiciales graves, estuvo privado de su libertad, para muchos fue un preso político. Hablamos de Paraguayo Cubas. La sorpresa electoral del Paraguay, sin dudas, que estuvo privado de su libertad, como recordamos, no hace demasiado tiempo. Y ahora aparece una denuncia que también es grave porque estamos hablando de coacción sexual. Ya está esta denuncia de fiscalía, la lleva una abogada y por supuesto ya hubo respuesta también del político de Cruzada Nacional Paraguayo Cubas. Yo le conocí repartiendo volantes en Piribebuy y le pregunté si quería trabajar como camarógrafa y sí, quiero trabajar. Me dijo, tenía 18 años ya y no estaba pudiendo estudiar derecho porque no tenía medios. Entonces hablé yo con la abuela y le dije, mira abuela, si quieres estábamos todos una dupla, ¿de qué está allí? Y le dije, si quiere yo me estoy yendo a Carapeguá, si ella quiere trabajar, allá mañana va a matar. Se fue ella, no al día, creo que al subsiguiente día, con su abuela y su mamá, y estábamos Yolanda, 15 personas, y le dijimos, bien, bueno, tu sueldo va a ser 3 millones de guaraníes, tu trabajo es este. Si yo pierdo, no te quedas sin trabajo. Si yo gano, maravilla, ¿verdad? Voy a poder pagarte más. Llegó el día de la elección, ella me acompañó en todos esos videos de la campaña, está ella, y es la que me filma. Y después, cuando me fui preso, bueno, alguien tenía que ir y venir a la agrupación, donde también supuestamente le violé, en varias, reiteradas ocasiones, por poco ahí frente a los policías. Nayé. Y se fue hace 15 días, porque ya hipojima, hoy cocho y celosa. Y bueno, se le pidió, se le pagó y se fue a la casa de Jata Fernández, el diputado Cartita. Y ahí le consiguió una abogada, le hablaron, Cruzada va a tener 3 millones de dólares y la abogada esta, la que trabaja ahí con el presidente del jurado de enjuiciamiento, la fiscal esta en el día, Peña Membrilla consiguió que se libren varios oficios. Imagínate un poco, acá en este país donde los acosos verdaderos y de niños ocurren todos los días, que puta, vamos a mover un expediente en 2 horas. ¿Cuándo entró esa denuncia? No se nos notificó todavía. Ajá. Solamente conocemos por lo que publicaron en Twitter un periodista colorado HC. 10 meses pues le va a someter a una pendeja y le va a someter en la cárcel. Que debió existir consentimiento, ¿verdad? Y resulta ser que gente que yo le presenté como amigo mío se fue y le peló a todos a pedirle dinero y qué sé yo. O sea que o para subir la plata o para subir la plata. El mismo día que se le despidió de acá, amaneció con un muchacho en el PC. Y hay testigos, ¿no? Entonces, le agarran a este tipo de gente que la necesidad le hace hacer cualquier cosa. Y le ponen a denuncia falsa, declaración falsa, simulación de hecho punible, producción de documentos inauténticos. ¿A cambio de qué? Le van a dar platita. Acá tenía 3 millones de guaraníes constantes y sonantes cada mes. Se le pagaba el estudio en la Universidad Americana de Arquitectura. Se le compraba todos sus remedios. Se le ponía, hasta que un día empezó a loquear. Vos le pedía traerme el celular y te traía una botella y posible. No sé lo que le pasó. Otra joven que estuvo ahí en tu entorno cercano, Fiorella, Florencia, Fabiola. Atendena, le habla, esa Fabiola le va a agarrar del pelo, acuérdate de mí. ¿Ah, sí? Puta, Fabiola no te va a joder. ¿Y quién es ella? Fabiola no tuvo,
Una chica trabajó conmigo cuando ella estaba conmigo. Fabi jamás tuvo, espera, absolutamente nada que ver que si yo tuve, que si estuve en un... Mentira. Esa chica labura, los padres trabajan, la madre, los hermanos son gente laburante. Y dice que me traían las pendejas. Esa Fabiola le va a encontrar en la calle. Eso es lo que tiene que tener miedo, no de mí. Que dice que me tiene miedo. Para este hijo de esta mitad cuña. Bueno, ahí estaba el descargo que hacía Paraguayo Cubas. Como decíamos, el caso está ya en fiscalía y de hecho ya se tomaron algunas declaraciones, una declaración en realidad en este. Así que vamos a escuchar lo que decía también la fiscal del caso. Bueno, el día de ayer ingresó la denuncia y comenzamos con los actos investigativos, ¿verdad? El día de ayer ya le tomamos una declaración en horas de la tarde, debido a que se viralizó y ella estaba con temor, ¿verdad? Entonces también la abogada me pidió si por favor podía comparecer en horas de la tarde porque ya estaba con temor, un poco vulnerable. Entonces por eso luego de una contención psicológica que le hicimos, entonces vino y declaró. ¿Qué expresó en su denuncia? Y ciertas circunstancias durante el tiempo que estuvo trabajando y con estas personas denunciadas. Y primeramente fue para la campaña, para el equipo, pero específicamente, según relató, ¿verdad?, con él. Bueno, en realidad la situación en la que ella trabajó fue desde enero, ¿verdad?, hasta hace un mes y medio aproximadamente. Y en realidad dio algunos nombres de testigos y cosas así que vamos a ir viendo, citando a las personas, analizando cuáles son los elementos que nosotros podemos colectar para tomar una decisión. ¿Cuál sería la situación de Yolanda Paredes dentro de la causa? Y bueno, y ella está denunciada en ese sentido, en un sentido de que conocía las circunstancias, ¿verdad? Le había solicitado ayuda la denunciante y ella hizo caso omiso, supuestamente, ¿verdad? Todos son supuestos, vamos a ir realizando las diligencias y viendo qué es lo que resulta de ellas. Se hizo una inspección, ¿verdad?, pero médica anterior no. Y la verdad que estuvo trabajando, creo, como ya les dije, hasta hace aproximadamente corto tiempo con estas personas y luego se animó. La señora Yolanda tiene un tratamiento especial, ¿verdad? Y vamos a ir analizando, puesto que para llamarle a estas personas nosotros tenemos que tener también y hacerle conocer un relato fáctico preciso. Entonces vamos a ir colectando más pruebas y vamos a ir evaluando una fecha. Y tenemos que ir corroborando todas las manifestaciones de ella a través de distintos medios de prueba. No, vamos a ir evaluando, como ya dije, alguna fecha. Muy bien, les decíamos que íbamos a hablar de educación en la jornada de hoy y ese va a ser nuestro tema principal de esta noche. Y ya le damos la bienvenida a nuestro invitado especial en esta jornada. Don Bernardo Toro está con nosotros aquí en estudios, recién llegado, colombiano, varias veces en Paraguay. Don Bernardo, le agradecemos su presencia acá con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, queríamos hablar un poco del tema educativo, pero también queremos hablar un poco de tecnología. Estuvimos muy pendientes de esto durante la pandemia, educación a través de tecnología, de medios, pero necesitamos lo otro, la escuela, ¿verdad? Los chicos de vuelta en el colegio. ¿Hay una enseñanza después de la post-pandemia, podríamos decir, con respecto a esto, don Bernardo? A ver, creo que antes la pandemia nos enseñó primero una cosa y es que el bien más importante de una sociedad es la salud. Sí, de nada sirve tener títulos, dinero, prestigio si no hay salud. A veces, digamos, la primera gran pedagogía de la pandemia es algo que a la sociedad latinoamericana le ha costado mucho entender, que es el valor de la salud como bien fundamental del ser humano. Creo que es la primera enseñanza. Una segunda enseñanza importante es
que nos enseñó que salud es distinto de medicina y que si una sociedad no sabe cuidar la salud, ningún sistema médico va a poder resolver el problema. Observe que en la medida en que nos cuidábamos más la distancia, lavábamos las manos y usábamos el tapabocas, los sistemas de salud, sobre todo las unidades de cuidado intensivo, estaban disponibles para el momento crítico. Cuando no nos cuidábamos, por más unidades de salud que hubiera, no bastaba. Ese es un punto muy importante porque históricamente América Latina se ha preocupado mucho por la medicina y menos por la salud. Y se nos olvida un principio que es muy importante. Medicina para todos no es posible en ninguna sociedad. Ninguna sociedad tiene suficiente para darle medicina a todos. Salud para todos es posible en cualquier sociedad. Porque la medicina es un problema de ciencia, inversión y tecnología. Y la salud es un problema de educación y comportamiento. ¿Y el Estado qué rol tiene? De medicina me queda muy claro, pero de salud... Pero la salud es un problema de comportamiento, saber comer, dormir, saber prevenir lugares contagiosos, cómo acercarse o no a ciertos lugares a las personas, puro comportamiento cotidiano. Entonces, cuando un pueblo sabe muy bien cuidar su salud, todo el sistema de medicina sirve porque se enferman pocos. Entonces, todo el mundo se le puede dar buena medicina. Pero cuando la gente no sabemos comportarnos con nuestra vida diaria, comemos mal, fumamos, trasnochamos, no descansamos, peleamos, tenemos riñas, nos enfermamos mucho, nos herimos mucho, nos dañamos mucho, entonces el sistema de medicina no alcanza. Entonces, parte de lo que hemos aprendido es que es muy importante educarnos en salud para poder que la medicina alcance. Ahí entra la educación. Bueno, sí. Otra cosa que aprendimos es lo siguiente, y esto es quizás lo más invisible, y es que aprendimos que un templo no es nada, una discoteca no es nada, un centro comercial no es nada, un estadio no es nada. O sea, eso no es la sociedad. ¿Qué es la sociedad? Las transacciones. O sea, una iglesia adquiere sentido porque hay transacciones de oración, de ritos, ¿sí? Un estadio adquiere sentido porque hay jugadores y hay hinchada, barras, ¿sí? Un centro comercial adquiere sentido porque hay gente que compra, que vende, hay marqueteros, etc. Entonces aprendimos que lo importante son las transacciones, los intercambios políticos, los intercambios económicos, los intercambios sociales, los intercambios culturales y los intercambios emocionales. Entonces estamos aprendiendo que la realidad la constituye la forma como interactuamos los unos con los otros. Ahí aprendimos que la solidaridad es fundamental para sobrevivir, ¿sí? Y aprendimos que las dos instituciones más importantes como instituciones, no como transacciones, son la familia y la casa. A la casa llegaron la salud, la educación, la diversión, la seguridad, todo llegó a la casa y las mujeres se convirtieron en los grandes actores de la protección de la familia y de la sociedad. Y el Estado tuvo que cambiar su comportamiento y dejar de pensar en sí mismo y descubrir que el Estado existe es para la gente, no para los políticos. Que las instituciones existen es para la sociedad, no para los poderosos, ¿no? Entonces aprendimos el valor del Estado y ojalá no se nos olvide porque uno de los problemas que tiene América Latina es que no logra valorar las instituciones públicas. Y ahí descubrimos la inequidad que hay en educación, ¿sí? Los niños de nuestros hijos, los de las que tenemos mayores ingresos y mayores posibilidades, nuestros hijos, curiosamente, aprendieron más a través de la pandemia que cuando estaban en el colegio. Yo tengo el caso de mi nieto que dice, uy, yo ahora sí aprendí, ahora sí entendí. ¿Sí? Con todos los medios tecnológicos a mano. A mano. Pero al mismo tiempo descubrimos que baja comunicación, baja conectividad, profesores sin materiales, sin suficiente preparación, el declive de los sectores de aprendizaje. En este momento se calcula que en muchos lugares son más de 2 años de atraso en aprendizaje. En condiciones económicas bajas. Y en condiciones óptimas, los niños crecieron mucho, aprendieron a leer más, ganaron en atención, ganaron en interacción e intercambio de ideas, ¿sí? Y los otros niños se comenzaron a sentir frustrados, mal. Además, porque ¿cuál es el problema? El problema es, mire, en los sectores, ¿cuáles son los recursos más escasos en los sectores pobres? Son tiempo, energía
y agua. ¿Sí? La gente cree que el problema de los pobres más grave es la plata. No, el problema más difícil para los pobres es el tiempo. Porque, por ejemplo, si yo pegara ladrillo no podría estar acá. Yo estoy aquí porque alguien paga mi tiempo. Alguien paga. Si trabajáramos... si yo fuera un obrero de la construcción podría estar acá si alguien me paga lo que dejé de ganar. O sea, el costo de oportunidad. Pues, muchas de las cosas que había que hacer durante la pandemia para poner tiempo para atender a los niños, etcétera, muchas veces no se podía hacer porque ese tiempo no existe. Agua, ¿sí? Y energía. O sea, por ejemplo, la escasez de energía en los sectores pobres es altísima, ya sea energía eléctrica o energía de conectividad, o sea, energía de ondas, ¿sí? Bajo nivel de megabytes, lo que sea. Eso fue lo que más afectó a los niños de los sectores populares y por lo tanto a sus padres que se sentían muy angustiados. Y el otro, el espacio. ¿Sí? O sea, hubo las familias que vivían en pequeños espacios. Tuvieron que vivir unas situaciones muy incómodas y aprender, cuando usted tiene muy poco espacio, ¿qué es lo que tiene que aprender a controlar? La agresividad, porque el contacto continuo va superando lo que llamamos el espacio personal de intimidad. Entonces, en espacios muy pequeños tenían que estar encerrados, en palabras técnicas, una familia completa. Si no eran emociones, además, a veces sin comida, con mal agua, y con la presión de mamá no entiendo, papá no entiendo, no tengo celular, no tengo computador. Entonces, controlar ese montón de necesidades sin caer en la agresión es muy difícil. Y requiere una riqueza emocional fundamental que gran parte lo pudo manejar, pero muchas no lo pudieron manejar. Perdón, quiero interrumpir en un punto porque es una curiosidad que nosotros desde los medios tuvimos con mucha crítica lo que estaba pasando, estuvimos observando con niveles de audiencia muy importantes también por el encierro en sí. ¿Cómo vio los medios en general durante la pandemia? ¿Cómo transmitimos mucho miedo, dicen algunos? ¿Fuimos exagerados a lo mejor en algún sentido o en otro? ¿Usted cómo vio? No, primero creo que a los medios les costó al principio mucho tiempo, y creo que algunos no distinguir entre problema de enfermedad y problema de salud. O sea, no pudieron distinguir con precisión qué es salud y qué es enfermedad. Entonces la comunicación se volvía confusa o ambigua. Entonces, como no se logró separar bien el comportamiento personal del problema de el daño personal, la enfermedad, a veces la información era muy confusa. Segundo, otro problema que yo creo que hubo un problema de lenguaje. O sea, había muchas palabras nuevas que, digamos que uno como por el trabajo que hace las conoce, pero muchas palabras para la gente. COVID, emisor, virus, 1, 2, 3, 10, 19, 20, ¿sí? ¿Ya? Velocidad de contagio, ¿sí? Tiempo de incubación. Todas esas frases son técnicas y muchas veces no había suficiente pedagogía. Observe que a medida que la pedagogía, los comunicadores iban diciendo esto significa esto, la pandemia comenzaba a ceder. Cuando entraba un concepto nuevo que la gente no sabía, la pandemia comenzaba a subir. Por ejemplo, a mucha gente, sobre todo a los niños, les cuesta mucho trabajo entender el problema del distanciamiento. Muy difícil. Yo, ¿por qué no puedo estar junto a mi hermanito? ¿Por qué no puedo estar con mi abuelo? ¿Por qué no puedo estar con mi tío? Entender ese concepto de distanciamiento es muy difícil para un niño. Hoy en día, con pandemia o sin pandemia. Entonces, eso obligaba a tener que retener los niños, separarlos, ponerlos en... Ahora, si alguien estaba contaminado, peor la película, ¿sí? Porque genera miedos que uno no puede controlar. Porque hasta que no aprendimos a hacer diagnósticos rápidos y precisos, no sabíamos por qué acercarnos o por qué no acercarnos. Tuvimos que tomar un montón de decisiones. O sea, nunca como ahora, o en la pandemia, a la gente le tocó poner a prueba su ética, porque la ética es para tomar decisiones. Entonces tenía que tomar un montón de decisiones. ¿Voy a visitar a mis padres o no? ¿Me acerco a mis hijos o no? ¿Sí? Entrego mercados y cómo los entrego. Eran muchas decisiones y eso obligaba a la gente continuamente a analizar su capacidad de hacer una notificar cosa. la enfermedad incluso. Sí, entonces,
desde ese punto de vista, el nivel de decisión emocional creció mucho en el mundo. Y hoy valoramos mucho más muchas decisiones que tomamos a otros. Por ejemplo, se va a morir y no lo puedo tocar. Piense esa frase, mi madre va a morir y no me puedo acercar a ella para poder proteger la salud de mis hijos, porque si me contagio... Sí, fue dramático. O sea, son situaciones dramáticas y usted no tiene un aparato ético para decidir muy claro, puede hacer diabluras o cometer locuras. ¿Cree que cambió el concepto? Da la sensación que hasta ese momento, por decir, el celular era tomado solamente como un artículo de comunicación liviana y de repente se transformó en un medio de comunicación, de educación además. ¿Cambió un poco la mirada de la tecnología a partir de la pandemia o era algo que iba a pasar nomás luego? Yo creo que la pandemia nos enseñó algo que siempre pasa con una tecnología nueva, a ubicarla y a quitarle ciertos mitos. Bueno, algunos ejemplos que en educación son clásicos. Cuando apareció la radio, a principios del siglo pasado, cuando ya nació la idea, ahora los profesores no se van a necesitar porque ya todo se puede hacer por radio. La cosa demostró que no. Después apareció la televisión y lo mismo. Ahora con la televisión educativa, yo trabajé años en televisión y entre otras cosas producía televisión educativa y televisión comercial. Que sirvió mucho también. ¿Ah? Que sirvió mucho. Sí, digo. es mucho más. Y se creía, ¿ya para qué? No, eso no... Chau escuela. Ya la escuela se va a acabar, los maestros, ¿por qué? Porque llegó la televisión. Llegó Internet. Ahora sí, se acabaron los educadores, la educación se va... Y ahora con las redes sociales, sobre los celulares sobre todo, no, ahora sí cada niño va a aprender y no. ¿Qué ha pasado siempre? Que la educación es un problema tan complejo, tiene tantas variables, que cada medio va encontrando su ubicación, pero ninguno es capaz de sustituir el acto educativo completo, ninguno, ¿no? Si el profesor lo sabe usar y tiene buen entrenamiento, puede mejorar la situación, pero nunca la puede sustituir. Lo que demostró la pandemia también es que la interacción entre los niños y de los mayores con los menores es imprescindible para la maduración emocional y el crecimiento emocional. Y es una cosa muy obvia, los niños son recién llegados al planeta, los jóvenes son recién llegados al planeta. Y cuando uno llega a un lugar que no conoce, tiene que ver cómo se comportan los que ya han estado ahí para poder estar en ese planeta. No, yo quiero hacer una pregunta a lo mejor un poco inocente. Pero con los números que de repente vemos en nuestro país o con la realidad de la gente que se forma en educación y no consigue económicamente a lo mejor subir un escalón, ¿sirve realmente la educación? ¿Estamos consiguiendo buenos resultados con la educación en esta parte del mundo? No, yo creo que en este momento hay cosas que no entendemos todavía. A ver, usted no puede dedicar que la educación prepare simplemente para el empleo. Porque, curiosamente, los problemas más graves no es el empleo. El problema más grave es la violencia. El problema más grave es la interacción. Voy a poner un caso, para no meterme en problemas internacionales, voy a poner el caso de Colombia. La gente cree que la mayor parte de los muertos en Colombia es por la guerra, por las guerrillas, con el ejército, ¿no? Casi el 70% de los muertos en Colombia son por riñas, por problemas personales. Y hay días, el Día de la Madre es un día especialmente peligroso, porque se encuentra la familia, que hacía años no se veía, y un hermano le dice al tío, usted una vez dijo de mi mamá que no sé qué, y usted una vez no le dio a mi mamá tal cosa, usted le pegó a mi hermano, y se comienzan a armar unas peleas. Y si no hay control emocional, esas cosas terminan en heridas y en muertos. ¿Sí? Somos una sociedad que nos está costando mucho trabajo estar juntos. En Colombia, en México, en todas partes. Eso no se resuelve si no hay educación para la convivencia. El niño, muchos de los que entran en problemas de convivencia tienen doctorado, manejan 3 idiomas porque no tienen educación emocional. Hoy en las empresas se valora mucho más la educación emocional que la educación técnica. Porque la educación técnica usted lo puede adquirir cualquier día. ¿Sí? De mañana puede aprender a hacer algoritmos, lo que sea. Pero tener control emocional, eso es mucho más complicado y requiere más años y tiempo. Entonces, por ejemplo, la capacidad de trabajar en grupo, ¿sí? Que es fundamental hoy. Yo trabajo en una organización donde sin eso
No es posible ni ganar plata ni que la organización salga adelante. Pero ¿cuál es el problema? Que hemos educado durante años a los niños para competir entre ellos. El cuento del mejor alumno, la mejor nota. Le soplo si me paga, pero si no, yo no voy a soplar porque yo que pierdo, ¿no? O sea, no tenemos una educación de trabajo en grupo cooperativo. Y si eso no se aprende desde niño, no se aprende después. Una vez le preguntaban al fundador de Sony que cómo hacía Sony para lograr que todos los empleados trabajaran en grupo. Arita, como llamaban Anita, no me acuerdo el nombre de él todavía, ya. Él dice, no, la empresa japonesa nunca enseña a trabajar en grupo. La que enseña a trabajar en grupo es la escuela. ¿Sí? Lo mismo que aprender a escuchar. De las cosas más difíciles que hay en esta vida es aprender a escuchar. Y nosotros tenemos muy poca destreza para escuchar, muy poca. Y sin eso es muy difícil que una empresa pueda innovar, pueda intercambiar, pueda adquirir confianza los unos con los otros. Otro gran problema que tenemos es que no sabemos hacer promesas y no cumplimos promesas, ¿sí? Y ¿cuál es la fuente de la confianza? El cumplimiento de promesas. O sea, uno confía en una institución, por ejemplo, usted confía en su jefe si cumple las promesas, confía en su papá si cumple las promesas, confía en sus amigos si cumple las promesas, confía en su pareja si cumple las promesas. A nosotros no nos enseñan a cumplir promesas. Sí, nos parece que no cumplir promesas, pues lo siento, me disculpo. Y eso pasa día a día, entonces la confianza se pierde y la capacidad de esperar de otros se pierde. Y al mismo tiempo no sabemos hacer promesas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa muchas veces en la oficina? Julio, ¿me vas a ayudar a hacer el informe pasado mañana? Sí, Bernardo, te voy a ayudar. Pasado mañana llamo a Julio. Julio, entonces ven a mi casa que esta tarde vamos a trabajar de 5 a 7 para hacer el informe. No, yo tengo que atender a mi hijo, que lo voy a llevar a entrenamiento. Pero tú no me dijiste. Entonces quedamos mal ambos. ¿Pero por qué? Porque no supimos hacer la promesa. Nos dijimos, Julio, necesito que el martes a las 5 de la tarde dispongas de 2 horas para que me ayudes. ¿Puedes o no puedes? O sea, y el incumplimiento de promesas es porque no sabemos hacer promesas. Y el incumplimiento de promesas es porque no sabemos decir no. Porque nos da como vergüenza decir no. ¿Ya? Entonces decimos sí, pero le dije a Pedro que sí, pero no. Porque creemos que decir no es un delito. Y creemos que tenemos obligación de decir sí para ser estimados. Y no entendemos que decir no es la forma de proteger al otro y protegerme yo. Pero no sabemos hacer, y como no sabemos hacer promesas, no sabemos cumplir promesas. ¿Usted se imagina lo que es eso en una empresa? ¿Usted se imagina lo que es eso en una compañía, por ejemplo, que trabaje con cosas de alto riesgo? ¿Usted se imagina lo que es eso en una empresa de televisión? Gravísimo. No hay cosa más grave en comunicación pública que no cumplir la promesa, ¿sí? Porque todo el mundo la ve. No ser puntual, no pasar lo que se promete, etcétera. Usted lo sabe porque usted es un comunicador de alto nivel. Y eso pasa en la empresa que no sea de televisión, puede ser piense usted eso en medicina, piense eso usted en el manejo de equipo de alto riesgo, equipo atómico, equipo de movimiento, en maquinaria pesada, eso todo. Y eso no es simplemente que aprenda a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir. Es todo un comportamiento frente a la realidad. Y en eso somos bastante débiles, aunque muchas veces sabemos enseñar a multiplicar, a dividir bien, ¿no? Don Bernardo, gracias por su tiempo. Valoro muchísimo la charla. Ojalá que vuelva pronto al Paraguay y que sea con este clima ahora, porque la verdad que ha tenido mucha suerte, le cuento. Me contaron que estaban a 40 grados con un amigo paraguayo. A la sombra. A la sombra. Así que yo dije, yo voy a morir. Inclusive trae pura ropa de calor. Pero bueno. Y le trae también en juntos, así que esperemos que vuelva pronto. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Tenemos que hacer una pausa nosotros en esta noche. Ya volvemos enseguida con más noticias. Muy bien, seguimos nosotros en Puntos de Vista. Qué noche linda en cuanto al clima y de mucha información también. Regresó Santiago Peña, estuvo en una gira y al volver estuvo hablando de varios temas. Atención porque hoy hubo manifestación, incluso con corte de calle sobre Mariscal López. Estamos hablando de la gente de Itaipú que fue desvinculada después del polémico concurso.
Polémico porque la Itaipú dijo que estaba mal hecho y tuvo que descontratar a toda esta gente o echarla, mejor dicho. Y Santiago Peña habló de esta situación. ¿Qué decía el presidente de la República? Que no hay vuelta atrás. Es una decisión correcta haber sacado a estas personas y no se va a retroceder. Los procesos de selección en Itaipú típicamente llevan 180 días. Este fue un proceso que se hizo en 90 días, la mitad de tiempo. Nosotros habíamos recibido varias denuncias que se habían modificado reglamentos, que se habían tomado decisiones que iban en contra de la justicia de los 17.000 postulantes que se habían presentado. Yo lamento muchísimo porque en los cerca de 170 o 180 ingresantes hay personas brillantes, hay personas pero muy dedicadas, personas que tienen testimonio de lucha, que se han preparado, que han trabajado, pero también así hay dentro de aquellos que no pudieron ingresar también cientos, miles de historias de jóvenes que anhelan ser considerados y lo que piden es un proceso justo. Así que estamos trabajando para que esto se pueda subsanar lo más rápido posible, se pueda hacer un nuevo llamado, que por supuesto se puedan volver a presentar, que es una preocupación si no van a poder presentar, pero lo que nosotros queremos es actuar en función a la justicia para todos, porque así como han entrado 160 que se merecen, también hay otros miles que no pudieron entrar, que también se merecen saber que el proceso fue transparente, fue limpio y que todos tuvieron las mismas oportunidades. Ahí está lo que decía Santiago Peña, y no fue la única manifestación, no solamente ahí se habló de protestas, también en el Ministerio de Desarrollo Social hubo manifestaciones con respecto a esto. También tenemos información, manifestación frente mismo al Ministerio de Desarrollo Social en cumplimiento a lo anunciado hace unos días por el presidente del Congreso, Silvio Velar. Atención con esto, hubo despidos masivos en la mencionada cartera de Estado. En la jornada de hoy, los exfuncionarios iniciaron una medida de fuerza exigiendo recontratación. Efectivamente es así, en un principio fueron 1.000, las personas contratadas están de manera fraccionada, ingresando una cantidad mucho menor de funcionarios. En un principio se contrató para el departamento de Caguazú 56 de 450 que habrán sido desvinculados. Ayer salió una lista para otros departamentos, pero comprometiendo el funcionamiento institucional del ministerio, como te había dicho hace rato. En el caso puntual de mi distrito son más de 1.000 participantes del programa de protección social Tecoporá y son 2 guías familiares, o sea, le quedan 500 a cada uno prácticamente, lo que hace inviable esto. Entonces se da esta desvinculación masiva con la excusa de que se hace un ordenamiento de gastos, pero lo que en realidad están disfrazando es una persecución política, una persecución vil, y como mencioné hace rato, inclusive a confesión de parte de relevo de pruebas, un senador el fin de semana estuvo diciendo públicamente en medio de comunicación de que sí, él tuvo injerencia en esta desvinculación, o sea, no hay criterio administrativo, sino criterio político, estrictamente. Claro, nosotros habíamos hecho un relevamiento de datos y te pasé lo que tiene que ser la Oficina Regional de Coronel Oviedo, que en materia orgánica tendría que tener 55 funcionarios, está con 35. Es decir, se hizo una reducción con criterios políticos y disfrazado de un ordenamiento de gastos. ¿Hay superpoblación? No, de ninguna manera. Es más, con lo que te mencionaba hace rato, en San José de los Arroyos, el distrito al cual pertenezco, realmente no está operativo, no hay una oficina. La oficina que estaba montada prácticamente se vació. Hoy el ministerio no está operativo en San José de los Arroyos, no hay oficina. Evidentemente hay muchas familias que hoy están desprotegidas sin saber a quién recurrir. Te doy un ejemplo más. Yo tenía a mi cargo la inclusión de 20 personas que tenían que cobrar un subsidio complementario Tenonderá en este noviembre, cosa que no van a estar pudiendo hacer porque no se está pudiendo hacer el trabajo, capacitaciones, talleres de vida, de plan de vida, motivacionales, que no se están haciendo por esta situación que estamos comentando. Es muy ruin porque se prioriza criterios políticos estrictamente. Si te metes en el... Seguimos hablando nosotros de noticias políticas en esta jornada para hablar justamente de uno de los temas principales. Tiene que ver con el aumento que se va a dar
a diputados y a senadores. Este pedido de aumento llega del propio Poder Ejecutivo, que es el que envía una adenda al propio Congreso para que ellos mismos estudien la posibilidad de autoaumentarse por pedido del Ejecutivo los salarios. Esto podría significar unos 5 millones más para cada uno de ellos aproximadamente. ¿Qué va a pasar con esto? Referentes del sector cartista defienden este aumentazo para los 125 legisladores del Congreso y mencionan que los 32 millones mensuales, escuchen bien, 32 millones que cobran ahora no alcanzan. Pese a que hubo un discurso de autoridad, llegó este pedido. Al aprobarse esto, los legisladores podrían ganar cerca de 40 millones de guaraníes al mes. Esto incluye aumento de 7 millones para el presidente también, que pasaría a cobrar casi 38 millones y en total sobrepasa los 44. También le llegaría el aumento al vicepresidente Pedro Aliana, que llegaría a cobrar más de 39 millones de guaraníes. Los ministros, que percibían unos 24 millones, van a cobrar casi 28 millones. Y los viceministros pasarían a ganar más de 25 millones. Que no se hagan cambios más allá de la propuesta del Poder Ejecutivo. El Ministerio de Economía y Finanzas envió una adenda muy pequeña, estamos hablando de unos 8.000 millones de dólares, un poquito más de $1 millón para todo el año, sobre también un reajuste después de casi 10 años de un reajuste. Nosotros entendemos que todo el sector público está siempre muy expectante de los reajustes salariales. Como ustedes saben, aquellos que tienen salario mínimo se ajusta cada año por el ajuste del salario mínimo, así que hay reajustes en varios sectores, hay otros sectores que no tienen reajustes, ¿verdad? Y bueno, en el proyecto original se enviaron algunos ajustes para algunas instituciones y el Congreso, obviamente, después de 10 años nos parecía que también era importante que puedan tener un pequeño ajuste para no perder en términos reales, porque acá la inflación en los últimos 10 años ha hecho que disminuyan esos salarios. Entonces, enviamos eso. Esperamos que no hayan mayores cambios a eso. Nuestro pedido es que no hayan mayores modificaciones. Segundos nada más, están preparando un gran programa, Judy y Raúl, así que no se muevan de ahí. Nosotros cerramos con información política de vuelta. ¿Por qué? Porque la senadora Celeste Amarilla le respondió al intendente Oscar Rodríguez y esto decía. Una prueba fehaciente que Cartes me mandó un tipo. ¿Cómo sería eso? Me mandó un tipo que me corteje, para no decir que me especule. Ah, directamente. ¿Cierto? Hace época de pandemia, creo. ¿Y con qué intención sería senadora? Porque sé que es de su entorno, es un amigo de él, yo sé perfectamente, nunca conté. Pero necesito contar ahora cosas para defender mi integridad. Me mandó un tipo para que yo, tonta, me enamore del tipo, no sé. ¿Qué pasó? No, le eché al tipo. No, ¿qué juego? Yo tuve un esposo y punto, y no tengo ninguna intención de tener otro. Sentí un poco lo que deben sentir las mujeres violadas, las mujeres abusadas. Sentí un dolor físico acá. Era como si me habían desnudado delante de toda la gente o que me violen delante de ustedes. Fue muy impactante para mí escucharle. La verdad que muy doloroso y como nunca solidarizada con las mujeres abusadas y violentadas. Como nunca, realmente uno se siente mal. No me envió el escribano, de todas maneras yo no le voy a recibir a ningún escribano. O sea, ¿No va a querellar, senadora? Y voy a ver con mi hermano esta tarde, te digo, pero sí, claro que tengo motivos. O sea, decir que fui su mujer cuando no fui, que soy una delincuente cuando no soy, porque me están buscando todos, nunca encontraron. Ahora le agregó que borracha y pastilleada me fui a una reunión. O sea, yo no me acuerdo en mi vida haberme emborrachado. Sí tomo vino, claro, pero no me acuerdo haberme emborrachado en mi vida. O sea, demasiadas difamaciones. Demasiadas difamaciones cuando lo que más cuesta en este país es ganar un prestigio y mantener un prestigio, que yo creo que lo tengo.